Bien, buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta nueva clase virtual. Hoy día sábado 27 de junio. La clase de hoy vamos a avanzar función irracional. Las funciones irracionales, llamadas también funciones radicales, son aquellas funciones en las cuales una expresión algebraica de x está debajo de un radical, raíz cuadrada, raíz cúbica, etc. Esto es f de x igual a raíz n de p de x. Bien, tenemos lo siguiente. Entonces. Hay una restricción. Si n es par, todo lo adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Si n es par. Donde p de x es una expresión algebraica de variable independiente x. Por ejemplo, un polinomio. ¿Ya? Pues aquí dentro de la raíz tiene que haber un polinomio o una variable x. Ejemplos, dadas las siguientes funciones, calcular puntos de corte, dominio, rango y graficar. Intervalo donde crece o decrece la función. Veamos el primer ejemplo. He querido mostrar, empezando ahorita la reunión, mostrar la diferencia entre una cosa que tenga raíz de x menos 2 afuera y otra cosa que tenga raíz x menos 2 adentro. No es lo mismo. Hay diferencia. Entonces quiero mostrar la diferencia que hay entre esas dos funciones. Entonces, el inciso A me dice que hallemos puntos de corte. Empecemos entonces hallando puntos de corte. Entonces, puntos de corte. En el eje X, corte en el eje X, llévale 0. Llévale 0. Por lo tanto, voy a traer la función y lo voy a igualar a 0. Lo igualará a 0. La función la igualamos a 0. Ahora, ¿qué hago? Voy a despejar X. Voy a comenzar a despejar X. Entonces, hacemos lo siguiente. Voy a comenzar a despejar X. Pongo raíz cuadrada de X. Raíz cuadrada de X. Eso lo voy a igualar a ¿cuánto? Lo igualo a 2. Fíjense, menos 2 pasa con más 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar al cuadrado ambos términos. Voy a elevar al cuadrado ambos términos. Entonces, elevando al cuadrado ambos miembros, voy a cancelar la raíz cuadrada. Si fuera raíz cúbica, entonces lo elevo al cubo. ¿Qué me queda? Me queda lo siguiente. Como elevo al cuadrado, el cuadrado se va con la raíz y el cuadrado afecta al número. Me queda x igual a 4. X igual a 4. Por lo tanto, corta al eje X en el punto 4 para X, 0 para Y. O sea, interseca también se llama, ¿no? Interseca al eje X en el punto 4, 0. Ahora vamos a ver corte en el eje Y. En el eje Y, sabemos que X es igual a 0. Entonces ponemos la función. La función es la siguiente. Y igual, f de x es sinónimo de decir y igual a raíz cuadrada de x menos 2. Como voy a hacer corte en el eje y, equivale 0. Equivale 0. Entonces me queda lo siguiente. Acá pongo 0. Raíz cuadrada de 0 es 0. Menos 2, me queda menos 2. Por lo tanto, voy a decir que la función corta al eje X, al eje Y. Entonces, corta al eje Y en el punto 0 para X, punto y coma, menos 2 para Y. Entonces, ahí ya estoy respondiendo una parte del inciso A. En el inciso A me dice calcular los puntos de corte, dominio, rango y graficar. Vamos a ver el dominio. Seguimos todavía en el inciso A. Calculemos el dominio de la función. Para calcular el dominio de la función, tenemos que ver las restricciones. Si es que lo hubiera, cálculo del dominio.
de f de x. Si se fijan acá en la pregunta original, vemos que hay una raíz par. Como la raíz es par, todo lo adentro que tiene que ser, lo que está dentro de radicando, mayor o igual a 0 por ser raíz par. Me queda x mayor o igual a 0 por ser raíz par. Por ser raíz par va a quedar x mayor o igual a 0. Bien, no hay más. Entonces, entonces, con eso ya puedo decir que el dominio de la función, voy a decir que para cualquier valor de x, tiene que estar dentro de ese intervalo. Dominio de la función, voy a decir que x, la variable x, pertenece al intervalo de donde cerrado, porque dice mayor o igual cerrado, de 0, punto y coma, hasta más infinito, porque los mayores o iguales a 0 van de 0 a más infinito. De 0 a más infinito. Y el infinito abierto. Ya tenemos entonces el dominio de la función. El rango lo vamos a ver a partir del gráfico. Lo vamos a calcular a partir del gráfico. Analíticamente, cuando es raíz par, a veces falla el cálculo del rango. Entonces ya tenemos, ahora voy como tengo el corte en X, corte en Y, voy a darle un valor, voy a tabular. Entonces voy a buscar un punto adicional, un punto para X y un punto para Y. Le voy a dar un valor que esté dentro del dominio. Démosle un punto que esté dentro del dominio, le vamos a dar el punto 1, cuando X valga 1. Un punto que esté dentro del dominio cuando X vale 1. Si X vale 1, reemplazamos aquí en la función. Aquí voy a reemplazar en la función, ¿ya? Ustedes le pueden dar cualquier valor que ustedes quieran dentro, que esté dentro del dominio. Entonces, cuando valga 1, cuando X valga 1, quiero saber cuánto vale Y. Raíz cuadrada de 1, estoy reemplazando en vez de X por 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Menos 2, me queda menos 1. Entonces, cuando X valga 1, Y vale menos 1. Ya tenemos entonces un punto extra. Abrimos paréntesis y ponemos 1 para X menos 1 para Y. Entonces tengo un punto extra. Con eso ya podemos graficar. Tengo el corte en X, tengo el corte en Y y con ese punto ya graficamos. Ya tenemos la guía. Vamos a saber por dónde va a ir. Por lo tanto, hacemos el gráfico y a ubicarlo ya. Entonces venimos y hago lo siguiente. Dibujo mi plano cartesiano, XY. Y sabemos que todo plano cartesiano no puede estar mudo. Tiene que tener siempre el nombre. Entonces, Y X. Ahora ubicamos los puntos de corte. Corta en Y en menos 2. Corta en Y en menos 2. Entonces, aquí está el valor de menos 2 en Y. Corta Y en menos 2. ¿Qué más? Corta a X en el punto 4. 4 para X, 0 para Y. Aquí está el punto 4 para X, 0 para Y. Ahora tenemos un punto adicional que es 1 para X menos 1 para Y. 1 para X menos 1 para Y está por aquí el punto. Entonces, 1 para X menos 1 para Y. Entonces, con eso ya grafico y viene mi curva, pasa por aquí, pasa por este punto y sigue. Es una curva, por si acaso, no es una recta, ya es la mitad de una parábola. Si ustedes se fijan acá, y acá ustedes puntean, y aquí trazan una línea imaginaria horizontal. Fíjense, es una parábola y una rama de la parábola horizontal, ¿cierto? Y donde el valor mínimo es menos 2 en Y. Por lo tanto, ya yo sé que el valor mínimo de Y es menos 2. No puede venirse más acá porque el dominio va de 0 a más infinito, para la derecha. Entonces, como el dominio es de 0 a más infinito, esta curva no va a venir por acá, por el lado de X negativo. Entonces, el mínimo valor que toma es 0. Y vale menos 2. Por consiguiente, el rango de la función ponemos dos puntitos. Voy a decir que Y es mayor o igual a ¿cuánto? Y mayor o igual a menos 2. Y mayor o igual a menos 2. Es el valor más bajo que tenemos de Y. Y mayor o igual a menos 2. En otras palabras,
el rango de la función va a ser igual, el rango de la función, decimos que y pertenece a qué intervalo. ¿A qué intervalo sería grupo? El Del rango menos es 2 y. al infinito. Correcto. Y sería de menos 2, muy bien. De menos 2 a más infinito. Cerrado, ¿no? Porque dice mayor o igual. Menos 2 a más infinito. Entonces, ese sería mi rango de la función. Lleva de menos 2 a más infinito. Entonces, fíjense, tabulamos, hicimos un valor para tener la guía, para garantizar que está correcto nuestro cálculo. Ahora venimos y nos dice lo siguiente. Y hicimos el inciso A. Intervalo donde crece o decrece la función. Inciso B. Todo lo que hemos calculado es el inciso A. El inciso B, voy a poner mi intervalo donde crece y decrece la función. Los intervalos donde crece y decrece la función. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. A simple vista, se lo puede hacer este intervalo de crecimiento y decrecimiento con derivadas, pero como no estamos en el tema de derivadas todavía, entonces para derivar una raíz, otro proceso, no los quiero todavía entrar mucho a detalle, solo las derivadas las vamos a ver con raíz cúbica, diré con función cúbica, no con raíces, con radicales. Entonces vemos que la función crece, fíjense, a medida que X aumenta, Y sube, X aumenta, Y sube. Entonces quiere decir todo el tiempo crece dentro del dominio. Fíjense, los valores de la función van a crecer dentro del dominio. Entonces decimos acá lo siguiente. F de X, la función, concluimos que la función F de X crece en el intervalo, y siempre cuando hagan crecimiento y decrecimiento, piensen en el dominio. Pero tienen que tomar en cuenta que tiene que estar, ¿qué cosa? Abierto, ¿ya? Siempre los intervalos son abiertos. Entonces, abierto de 0 a más infinito, crece. ¿Sí? Vemos que está aumentando. Avanza X y sube Y. Avanza X y sube Y. Por eso va creciendo. Y va aumentando. A medida que X aumenta, Y aumenta. Sube el valor de Y. Por lo tanto, ahora para garantizar que lo hemos hecho bien, vamos a poner el GeoGebra. Activen el GeoGebra, por favor. Vayan a... Abran el programa del GeoGebra. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Profe, una duda. Sí. Para el intervalo de crecimiento y decrecimiento, digamos, siempre se basa en X, ¿no ve? Siempre coloco el valor de X. Sí. Ya, Siempre. gracias. Siempre. Ya, entonces vamos a... Siempre, Juancito. Vamos ahorita a activen el GeoGebra, por favor. Vayan a su pantalla y escriban GeoGebra Online. GeoGebra Online. Y dentro de GeoGebra Online, denle, activen GeoGebra Clásico. Ya, ahí. Entramos al programa entonces. Ya, lo activamos el programa y venimos acá y le damos el valor de Y, activamos la calculadora, a algunos ya le sale directo, Y igual raíz cuadrada, ponemos X ahí. Ya van a tener mucho cuidado, grupo. Fíjense que el menos 2 está fuera de la raíz, entonces tienen que moverse un poquito con el cursor del lado derecho y sacarlo un poquito, menos 2. Cuidado que el menos 2 lo pongan aquí adentro de la raíz, tengan mucho cuidado. Entonces, una vez tienen X, le dan un poquito, tienen para moverse izquierda a derecha, abajito donde está el teclado de Shift, se mueven derecha a izquierda, lo sacan un poquito y ponen menos 2. ¿Ya? Como ustedes verán, aquí se cumple, fíjense, vamos a ver los cortes. Vamos al punto y ahí está. Entonces, interseca la función al eje Y en el punto 0, menos 2. 0 para X, menos 2 para Y. Fíjense que coincide. Entonces, la función F intersecta al eje Y en el punto 0, menos 2. Vamos a ver si intersecta al eje X en el punto X4, que coincida. Si se fijan acá, intersecta la función en el eje X en el punto 4, 0. Y aquí tenemos 4, 0. Ahí ya me lo bota ahí el programa. ¿Alguna duda, grupo, hasta ahí? ¿Alguna pregunta?
Entonces ustedes ya garantizan si lo han hecho bien. Ahora el punto que elegimos un punto que era 1 para X menos 1 para Y. Es un punto de guía que nosotros le dimos entre medio, que fue el 1 menos 1. Obviamente que ese punto está dentro del dominio. Fíjense que la curva no sigue al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el dominio va de 0 a más infinito. Lo que le decía que me muestra parte de la rama de la parábola, porque fíjense, si nosotros punteamos acá, el eje horizontal de la parábola, tenemos lo siguiente, tiene una rama parabólica horizontal. Y esta es la otra parte de la parábola, fíjense, que no tomamos en cuenta, ¿ya? Entonces, fíjense que me muestra una rama parabólica horizontal. ¿Alguna duda, grupo, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro, grupo? Ya, entonces voy a continuar. Ya hemos hecho la prueba, vamos a continuar con el avance. Ya, sigamos con la siguiente función. ¿Ya? Entonces, así van a ustedes corroborar si lo están haciendo bien o no. ¿Ya? Bien, veamos ahora el siguiente ejercicio. Ejemplo, ahora, ¿qué pasa si el menos 2 no está fuera de la raíz y no está dentro de la raíz? Hacemos lo siguiente. Inciso A, primero vamos a hallar los puntos de corte. Corte en X, corte en X, sabemos que aquí vale 0, Y igual a 0, ¿no? Y es igual a 0. ¿Qué hacemos? La anotamos la función, que es raíz de X menos 2. Y la función le igualamos a 0. Le igualo a 0. Bien. Como ya le igualo a 0, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar al cuadrado ambos miembros para que se vaya la raíz. Entonces, elevando al cuadrado ambos miembros, lo voy a poner acá a un ladito, se nos va el radical. Se nos cancela, vamos a cancelar el radical. Entonces estamos elevando al cuadrado ambos miembros. ¿Qué me queda? Aquí menos 2, porque se fue el radical. Entonces me queda lo siguiente. Aquí me queda x menos 2 igual a 0. X menos 2 igual a 0. Despejando x igual a 2. X igual a 2. Entonces tenemos el punto de intersección es ¿cuánto? 2 para x, punto y coma, 0 para y. Intersecta en estos puntos. Entonces, ese es el corte en X. De manera acá, corte en X. Le llaman también intersecta al eje X, corte en X. Ahora voy a hacer corte en Y. Si vemos el corte en Y no existe. Y van a ver ahorita por qué. Corte en Y, sabemos que X es igual a 0. Si nosotros agarramos y le damos Y igual, la función ponemos 0 en vez de X, me va a salir raíz cuadrada negativa. Como la raíz es par, no existe raíz cuadrada de número negativo, entonces ponemos igual, no existe. No existe corte en Y. No existe corte en Y. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada negativa no existe. Corte en Y. Ya está. No existe corte en Y. Por lo tanto, ahora me pide cortes, me pide la orden dominio y rango. El dominio de la función, hay una restricción para poder calcular el dominio. Todo lo adentro del radical, el dominio de la función. Entonces, como ustedes verán, hay una restricción. Todo lo que está dentro de la raíz que tiene que ser mayor o igual a 0, por ser raíz par. Si fuera raíz impar, sería todos los reales. Calcular el dominio de la función, entonces pensamos en la restricción. Todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Si despejamos x, x va a ser mayor o igual a 2. X es mayor o igual a 2. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Como ya sabemos que x es mayor o igual a 2, el dominio de la función, dos puntitos, voy a decir que x, la variable x,
pertenece a qué intervalo. Pertenece al intervalo cerrado, cerrado de 2, punto y coma, hasta más infinito. Porque dice mayores o iguales a 2. Entonces va de 2 hasta más infinito. Abierto. ¿Ya? Entonces mi intervalo va de 2 hacia más infinito. Ahora, una vez tenemos eso, voy a calcular. El rango lo vamos a calcular a partir del gráfico. Lo que falla analíticamente, haciendo el cálculo, a veces falla, entonces es mejor hacerlo a partir del gráfico, encontrar el rango. Entonces, para hacer eso, voy a tabular un poquito porque con un punto no puedo graficar, porque solamente tengo corte en X. Voy a darle valores a X que estén dentro del dominio. Entonces voy a tener que hacer una tablita, una tabla de valores X y Y. X y Y. La tabla la puedo hacer vertical como horizontal, no hay problema. Voy a hacerla dándole valores horizontales. No le puedo dar el valor de 0, fíjense, porque el 0 no está dentro del dominio. El 2 no le voy a dar porque ya tengo el valor de 2, que es el corte. Le voy a dar el 3. Cuando equivalga a 3, reemplazamos en la función. Reemplazamos en la función. Cuando equivalga a 3, 3 menos 2, 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Cuando equivalga a 3, llévale 1. Veamos ahora otro punto. Cuando equivalga, le voy a dar cuando equivalga a 6. Cuando equivalga a 6, 6 menos 2 es 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. 6 es 2. Porque si le doy 5 va a salir con decimales. Entonces, con eso es suficiente. Entonces tengo 3 para X, 1 para Y. 6 para X, 2 para Y. Mi tablita la puedo hacer horizontal o vertical, no hay problema. Entonces ya tengo puntos adicionales. Tengo puntos de la función. Tengo nuevos puntos de la función para que me ayudar a graficar. Entonces el punto es 3 para X, 1 para Y. 3 para X, 1 para Y. El otro punto son puntos guía. El otro punto es 6 para X, 2 para Y. 6 para X, 2 para Y. Con eso ya garantizamos que va a salir bien nuestro gráfico. Entonces hacemos lo siguiente. Ya tengo el que corta en 2, 0 y tengo estos puntos adicionales. Ahora graficamos. Venimos acá y hacemos nuestro gráfico. Siempre colocando el nombre a los ejes, ¿ya? Este es mi eje Y y este es mi eje X. Eje Y y X. Ahora ubicamos los puntos. Cuando X valga 2 y Y vale 0, son los puntos de corte. 2 para X, 0 para Y. Hay un punto de corte en X, en Y no corta. Si no corta en Y, la gráfica no puede ir por acá ni por acá. Porque no lo va a golpear al eje X, ya sabemos que no hay corte. O bien va a ir para arriba o bien va a ir para abajo. ¿Cierto? Entonces tenemos el punto 3, 1. 3 para X, 1 para Y. Tengo ya un punto. 3 para X, 1 para Y. Entonces tenemos aquí el punto. El otro punto es 6 para X. 3, 4, 5, 6. 6 para X. ¿Cuánto para Y? 2. Entonces tenemos 2 aproximadamente a esta altura. Entonces 6, 2. Ahí ya tenemos ahí. Con ese ya grafico. Fíjense que tengo la mitad de una parábola. Fíjense, ahí está. La mitad, tengo una rama de la parábola, fíjense, horizontal. Entonces, ¿cuál sería el rango de la función grupo? Yo no puedo decirse más acá, fíjense, no puedo tirarlo por este lado porque no hay corte en Y. Tiene que ir necesariamente para la derecha, o bien para arriba o bien para abajo. Entonces, los puntos guía me determinan. Si yo no había puesto estos puntos guía, yo no había sabido, había estado perdido. Yo había dicho, ¿será que va a ser por acá? ¿Va a ser por ahí, para arriba, por acá? No iba a saber, entonces tiene que tener unos 2 puntos de guía para poder guiarse ya por dónde ve la curva. Ahora, ¿cuál sería mi rango de la función grupo? Según esta característica, ¿cuál sería el rango de la función? ¿Qué dicen? ¿Qué voy a decir? Mi rango de la función va a ser Y mayor o igual a ¿cuánto? ¿Qué dicen, grupo? ¿Qué dicen? Y va a ser mayor o igual a ¿cuánto? ¿A Mayor o 0? igual a 0, ¿no? Porque fíjense que el valor más bajo que tiene Y es 0. Entonces, en otra palabra, voy a decir que el rango de la función Y,
Somos valores dentro del intervalo de 0 a más infinito. De 0 a más infinito. Ya está. Ahora, inciso B, voy a ver la función si crece o decrece. Vemos que por cada aumento en X lleva aumentando. Entonces, ahorita crece. Pero no siempre se va a dar esa situación. Vamos a ver otro ejercicio donde no va a crecer. No tiene que confiarse. Entonces, inciso B, decimos f de X, la función, crece en todo el dominio. En todo el dominio. En todo el dominio vemos que está creciendo. ¿En qué intervalo? En el intervalo. Y ponemos acá el intervalo del dominio. ¿Cuál es el intervalo del dominio? De 2 a más infinito, pero siempre abierto. Abierto. Tiene que estar el intervalo. Entonces aquí ponemos paréntesis. Paréntesis o corchete hacia afuera es sinónimo de abierto, ¿ya? Ya está. Para comprobar si lo hemos hecho bien, vámonos al GeoGebra. Vámonos al GeoGebra, por favor. Aquí el GeoGebra. Vamos a la función. Este era mi gráfico inicial, ¿no? Entonces lo vamos a borrar para tener libre la pantalla. Ya. Ahora voy a borrar el -2. El -2 lo voy a quitar y lo voy a poner acá adentro. Ahí adentro de la raíz -2. Fíjense que no se ha movido todavía la función. Tengo que darle un clic aquí afuera para que se active. Ahí está. Vemos claramente que empieza fíjense, y mayor o igual a 2 va creciendo. Entonces de ahí empieza mi curva ya. Cuando x valga 3 es 1, cuando vale 6 es 2. Los puntos que le estoy dando, que le acabo de dar, coinciden con mi gráfica. Tengo aquí mi punto de corte, que es 2, 0. Cuando x valga 3, punto guía, y vale 1. Aquí está el punto, un punto de la función. Aquí la tengo la intersección con el eje x en el punto 2, 0. Cuando valga 6 es 2. Y el 6 es 2. Y ya está. ¿Alguna duda, grupo? ¿Alguna pregunta? Y el rango va de 0. Entonces aquí ya garantizan ustedes que lo están haciendo bien. ¿Alguien quiere acotar algo o tiene alguna duda? Bien, si nadie habla, aquí sí está todo ok. Bien, sigamos. Entonces vamos con una nueva función. ¿Ya? Así tienen que trabajar. Entonces cuando hagan su práctico, compare con el programa. ¿Ya? Así ustedes garantizan la precisión. ¿Ya? Tienen que tener siempre precisión. Ante la duda, accedan al programa. Y vamos con el siguiente. Ahora voy a ver una función diferente. Y le voy a poner un negativo. Poner un negativo. Ya, vamos a hacer esta función. Bien, ahora fíjense, se presenta el siguiente caso. Dentro de la raíz, la variable x está negativa. Está negativa, fíjense. Dentro del radical, la variable x está negativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inciso A, me dice que hallemos puntos de corte. Entonces, vamos a hallar puntos de corte. Puntos de corte. En el eje X, en el eje X, en el eje X sabemos que aquí vale 0, Y vale 0, ¿no? Entonces, copiamos toda esta expresión. Ya. Esto lo igualar a 0. Corte en el eje X, de igual a 0. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Por analogía, fíjense que no hay corte en X. ¿Me entienden? No hay corte en X. Aquí pueden cometer algún error, grupo. ¿Por qué? Cualquier valor que yo le dé aquí a X, al ser raíz par, va a botarme positivo. Más otro positivo nunca va a ser 0. O sea, según mi análisis, ya antes de resolverlo, no existe corte en X. ¿Se dan cuenta, grupo? Cualquier valor que le demos a X, por ser raíz par, me tiene que botar positivo. Más otro positivo, dos números positivos nunca va a ser 0. Tenía que restarse para que me dé 0. Pero dos números positivos, dos enteros positivos al sumarse nunca me va a dar 0.
Si nosotros lo hacemos analíticamente, corremos el riesgo de cometer un error y que lo vamos a cometer, ya van a ver ahorita. Entonces, si yo despejo, imagínense que no me di cuenta, quiero despejar. Entonces, más 2 pasa con menos 2. Si elevo al cuadrado, al elevar al cuadrado, ¿qué va a quedar si elevo al cuadrado? Entonces, elevando ambos términos al cuadrado, tenemos lo siguiente. Elevando ambos términos al cuadrado, elevando ambos términos al cuadrado. Fíjense que ¿qué va a pasar, grupo? La raíz la vamos a eliminar. La aislamos la raíz y luego la eliminamos, ¿no? 4 menos x. ¿Y acá qué tenemos? Base negativa y exponente par positivo, se va a hacer 4. 4, ¿cierto? Si despejo x, va a quedar menos x igual a ¿qué? Menos x igual a 4 menos 4. Y ahí me da 0. Menos x igual 0. Menos x igual 0. Si yo multiplico por menos 1, ¿qué va a quedarme? X igual a 0. X igual a 0. Entonces, si reemplaza acá 0, 0 acá, raíz cuadrada de 4 es 2, más 2 no me va a dar 0. O sea, si yo reemplazo el 0 aquí, raíz cuadrada de 4 es 2, más 2, 0, no me da. O sea que es un punto, un corte mentiroso. Por eso que le digo que tienen que tener mucho cuidado cuando es raíz par. Cuando es raíz par, a veces, como le digo, el rango de la función falla analíticamente debido a este tipo de situaciones. Entonces, en realidad es un punto falso. Entonces, podemos decir acá, al reemplazar el valor de x igual a 0, observamos, así tienen que concluir, observamos que no hay corte, porque f de 0 ¿cuánto me da el resultado? Me da 4. Al reemplazar este valor, aquí la función me da 4, no me da 0. Si este valor que ustedes han sacado el corte al reemplazar a la función me tiene que dar 0y, entonces en otras palabras decimos que y es distinto de 0. Porque corte en x, y tiene que ser 0. No se olviden la definición. Corte en x, y es 0 y vemos que y no es 0. Y es distinto de 0. Y es distinto de 0. Por lo tanto, no corta al eje X. Entonces, no hay corte en X. No hay corte en X. Debido a eso, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado. No hay corte en X. Ahora vamos a ver corte en Y. Corte en el eje Y. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que tener análisis. Mucho análisis, mucho cuidado. Corte en Y. Corte en el eje Y, X igual a 0. En consecuencia, al hacer corte en el eje Y, anotamos la función y en vez de x, ¿qué voy a poner? 0. Esa es la teoría. Corte en y igual 0. Entonces tenemos x vale 0, ¿no? Tenemos acá y igual. Ponemos, en vez de x, ponemos 0. Y me tiene que dar un valor. Si me da un valor, quiere decir que corta al eje y. Raíz cuadrada de 4 es 2, más 2, 4. Entonces corta al eje y. Entonces corta al eje y en el punto 0 para x, punto y coma, 4 para y. Alguien dirá, ¿y alguna vez podrá darse el caso que no necesita corte en x y en y? Sí. Puede darse caso también que no necesita ni corte en x ni corte en y. Necesariamente tienen que tabular. Porque no siempre va a existir corte en x y corte en y. Puede ser que no exista ninguno de los dos en uno de ellos o haya corte en ambos. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado. Ahora con eso, como ya sabemos que voy a calcular el dominio para tabular, voy a calcular el dominio.
Para calcular el dominio, entonces tenemos que empezar en la restricción. En la restricción de la función. Quiero calcular el dominio, me interesa lo que está dentro de la raíz, no lo de afuera ni lo que multiplica. Si hubiera un signo acá afuera, tampoco me interesa. Es todo lo que está dentro del radical, vamos a comenzar a explorar. Entonces voy a poner acá cálculo del dominio. Cálculo del dominio. Cálculo del dominio. Entonces, vemos que tenemos una restricción. La restricción. No sé yo qué es lo que ha llegado, qué es lo que va a llegar cuando llegue. Ya, bien, vamos a un ratito a... ¿Cuándo llega la otra? Ya. Ya, sigamos. Entonces la restricción es que todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Tenemos que despejar x menos x va a ser mayor o igual a menos 4. Mayor o igual a menos 4. Como está negativo la variable x, multiplicamos por menos 1. Porque está negativo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda lo siguiente. X va a ser menor o igual a 4. X menor. Yo les recomiendo que lo hagan vertical. Yo por el espacio que tengo y por el video lo estoy haciendo horizontal. Siempre su cálculo vayan bajando verticalmente. Es mucho mejor la visual. ¿Ya? Así corren el riesgo de no equivocarse mucho. Ya tenemos X menor o igual a 4. Por lo tanto, sabemos que mi dominio de la función, ¿cuál va a ser entonces? Son valores de X menor o igual a 4. Entonces decimos lo siguiente, el dominio de la función, dos puntitos, es decir, valores de X que pertenecen al intervalo de ¿dónde? Como dice, menores o iguales a 4, va a ir de menos infinito, ¿hasta dónde va a llegar? Porque dice menores o iguales a 4, hasta 4. En este orden de izquierda a derecha, de menos infinito hasta 4. Y 4 va a ser cerrado, porque dice menor o igual. Pueden ustedes graficar su recta real si gustan, no es tan necesario, tan relevante en esta parte. Entonces, al mostrarme ya esta expresión, ya me dicen que mi dominio, los valores de X están dentro de ese intervalo. Ahora, para calcular el rango, es difícil analíticamente, entonces vamos a tabular, vamos a crear una tabla de valores y vamos a darle valores, entonces tabulando, vamos a darle valores, yo voy a darle horizontal, ¿ya? Voy a darle valores que estén dentro del intervalo, de menos infinito hasta 4 máximo. Entonces le puedo dar, si le doy 0, ya está el 0 es 4, no hace falta ese punto, está de más. Le voy a dar el valor de mi función, la tenemos que es, aquí está la función. Voy a darle valores a la función que estén dentro del dominio. Que estén dentro del dominio. Entonces le voy a copiar la función aquí adelante. Ya. Vamos a copiar la función. Entonces voy a tabular, ¿ya? Vamos a tabular. Entonces démosle valores a la función, a X. Le voy a dar valores arbitrarios que estén dentro del dominio. Entonces si yo le doy el valor de 3, me sirve porque 3 está dentro del dominio. Y no es corte, fíjense. Cuando equivalga a 3, venimos, reemplazamos acá. 4 menos 3, 1. Raíz cuadrada de 1 es 1, más 2, 3. Voy a darle otro punto más, otro punto de guía. Le voy a dar cuando valga, ya le dimos cuando valga 3, le voy a dar cuando valga menos 5. Cuando equivalga a menos 5. Cuando equivalga a menos 5, aquí se hace 9 positivo. Raíz cuadrada 9 es 3, más 2 son 5. Que menos 5 me va a dar 5. Con esos puntos ya tenemos, entonces, puntos de la función. Entonces, estoy obteniendo puntos de la función. Puntos de la función. Puntos guías de la función, ¿no? ¿Cuáles son? Punto A, le voy a llamar, si ustedes quieren, punto A. 3 para X, 3 para Y. Son puntos adicionales. 3, 3. Otro punto adicional sería el punto B. Punto B, menos 5 para X, menos 5 para X, punto y coma, 5 para Y. Menos 5 y 5. Entonces, con eso, grupo, ya podemos graficar la función.
Podemos graficar la función. Entonces venimos y hacemos el gráfico. 40 que. Ya, Claro, ¿qué hora se mide la olla? ya. Entonces vamos a graficar. Ay, pobrecito, ya, mira. Vamos Willy, a- Willy, tu audio. Ya, Ya, ya nos vemos en la noche. Ya, mira. Ya, 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 le pregunto. ya. Entonces sigamos. Ya. Ya, sigamos. Venimos, ahora vamos a compartir pantalla un ratito, vamos a graficar, ¿ya? Vamos a graficar, sigamos nomás. Ya. Ahora vamos a graficar. Tenemos lo siguiente. Grafico mi plano cartesiano XY. Ya. Pongo acá Y. Acá X. Y nos concentramos en los valores que tenemos. Tengo el punto, el corte en Y en 0,4. Primero ubicamos los cortes, que es lo más importante. 0,4. 0 para X, 4 para Y. Aquí tengo un punto de corte, 0,4. El otro punto es 3, 3. 3 para X, 3 para Y. 3 para X, 3 para Y. Le voy a dar el valor del dominio que también me estaba olvidando antes de nada. El punto es importantísimo, el valor de donde termina, cuando equivalga a 4. Ese punto me va a decir hasta dónde va a acabar el ejercicio, hasta dónde va a acabar la curva. Cuando equivalga a 4, fíjense, porque es parte del dominio, es un punto extremo. Ese punto extremo me conviene reemplazar. 4 menos 4 es 0, más 2 es 2. 4, 2. Entonces tenemos acá el punto C, 4, 2. ¿Ya? Inclusive el punto C es más importante que estos dos puntos de acá. Ya es mucho más importante porque ya sé dónde va a acabar. Cuando equivale a 4, Y vale 2. Veamos. Entonces venimos, estábamos graficando. Cuando equivale a 3, Y vale 3. 1, 2, 3. Cuando equivalga a 3, Y vale 3. 1, 2, 3, 4. 3, 3. Ahí ya tengo el punto. 3, 3. Ahora, cuando equivalga a menos 5 está por acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Y cuánto vale? Y es 5. 4, 5 está por aquí. Ya por tanto va a estar por aquí el punto. En dirección de menos 5 para X, menos 5 para Y, 5 para Y. Entonces fíjense, el punto clave es 4, 2. 4 para X, 2 para Y. Ese es el punto clave, porque hasta ahí va a llegar el gráfico. Hasta X4 máximo. Por eso es que tuve que agarrar y poner ese punto. Venimos acá, unimos los puntos. Fíjense, es una parábola, la mitad de una parábola, la mitad de la rama de una parábola horizontal. Ya, entonces, ese sería. Ustedes aquí pueden puntear y ven que su eje de simetría es Y igual a 2. Ya, el valor mínimo que tiene la función, que es 2. Y esto lo pueden reflejar acá y me va a dar el otro pedazo de la parábola, ¿ya? Entonces, tiene una rama parabólica la función. Una rama parabólica horizontal. Una de las ramas. Ahora, ¿cuál sería el rango de la función, grupo? ¿Cuál sería el rango de la función? Ayúdenme. ¿Cuál sería el rango de la función? ¿Quién me ayuda? Quiero decir, Y tiene que tomar valores, ¿qué cosa? Mayores o iguales a cuánto sería el valor de Y. ¿Qué dice? Sería de 2 cerrados más infinito. Correcto. Y. Mayores o iguales a 2. Sí, correcto. Con el Y, el rango de la función, aquí lo voy a poner al ladito ya. El rango de la función son valores de Y mayores o iguales a 2. Mayores o iguales a 2. Punto y coma. En otras palabras, Y pertenece a qué intervalo. Es decir, Y pertenece al intervalo de dónde. ¿De dónde a dónde sería el intervalo de Y? Si dice mayor o igual a 2. Entonces, ¿de dónde a dónde va a salir el intervalo? ¿Qué dice en grupo? Y pertenece al intervalo de dónde. De 2 cerrado. Aquí lo voy a hacer más a la derecha, ¿ya? Para que se vea. Sería
Lo voy a cortar. Sería entonces cerrado de 2. Cerrado de 2. Punto y coma. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito, ¿no? Está yéndose, fíjense, de 2 hacia arriba se está yendo la función. Hacia más infinito abierto. Ya está. Entonces, 2 más infinito. Ahora yo les pregunto, grupo, ¿la función crece o decrece? ¿Qué dicen ustedes? Para hacer el inciso B. ¿La función está creciendo o decreciendo? Decrece. Decrece. ¿Por qué decrece? Decrece. Ustedes agarran un punto cualquiera que ustedes quieran. Se ubican en la curva, un punto cualquiera. Avanzan a la derecha y si suben no hay gráfico. Tienen que bajar necesariamente. Por eso es que decrece. Avanza a la derecha y baja. Por eso es decrece. Avanza y baja. ¿Me entienden? Avanza a la derecha y baja, por eso es decrece. Cuando avanza a la derecha y sube, para encontrar la curva, crece. Aquí crece. Pero cuando avanza a la derecha y para llegar a la curva tiene que ir hacia abajo, ahí recién decrece. ¿Me entienden la diferencia? Aquí decrece, una D de decrece, ¿ya? Decrece, aquí crece. Por lo tanto, yo voy a decir que la función decrece en todo el dominio. A medida que avanza X, lleva bajando. Entonces decimos acá, f de X, la función decrece en todo el dominio. Función decrece en todo el dominio. En todo el dominio decrece. Es decir, ¿de dónde? ¿En qué intervalo decrece? Voy a poner acá en el intervalo decrece, entonces en el intervalo, ponemos lo del dominio de la función. Pero tomando en cuenta siempre que tiene que ser abierto. Y siempre con el dominio, ¿ya? Aquí abierto y abierto en 4. Y le voy a poner aquí más. Ahí está. En 4 abierto. Ahí está. De menos infinito hasta 4. Y eso sería todo. Ahora vamos a ver el gráfico. 4 menos x más 2. Raíz de 4, cuando no álgebra. Raíz de 4 menos x más 2. Entonces venimos. Acá le voy a cambiar la función. Ya. Entonces aquí vamos a borrarlo también. Ya. Ponemos y igual a raíz cuadrada. Ponemos 4 menos x. Menos x. Más 2. Más 2. Como ustedes verán, fíjense. 4 menos, está mal porque el más 2 tiene que estar fuera de la raíz. Tienen que tomar muy en cuenta eso. Tengan cuidado, miren ahí lo que están anotando. Pues el más 2 tiene que estar fuera de la raíz. Fíjense aquí, miren aquí. El más 2 tiene que estar fuera de la raíz. Ahí está. Ahora, si se fijan acá, me vengo aquí con el desplaza la vista gráfica y aquí lo puedo subir y bajar. Puedo mover a la derecha, puedo mover donde yo quiera. Si se fijan claramente, no hay corte en X. La curva no pasa por el eje X. Entonces, mi punto clave, mi punto extremo, cuando X vale 4, Y vale 2. Aquí está el punto 4, 2. Entonces, el dominio va a ir de menos infinito hasta 4. El dominio, de menos infinito hasta 4. Y el rango va a ir de dónde? De 2 cerrado hacia más infinito. Cuando quiero ver el corte en el eje Y. Entonces corta o intersecta a la función al eje Y en el punto 0 para X, 4 para Y. Ahí está el punto de corte. Si vemos un punto guía que le dimos fue el menos 5 para X, me dio 5 para Y. Este es el punto guía, menos 5, 5. ¿Cierto? Y otro punto guía que le dimos fue 3, 3, 3, ¿no? Si no me equivoco, 3, 3. 3 para X, 3 para Y. Ahí está el punto guía. Aquí lo tenemos, el punto guía. 3, 3. ¿Alguna duda, grupo? ¿Alguna pregunta?
Gabrielita Valverde, ¿alguna duda? Andreita Paz, ¿está claro? Bien. Vamos a ver el último ejercicio de la clase, ¿ya? Y ahí acabamos la clase. Vamos a ver donde hay una variable x al cuadrado dentro del radical. Ya vamos a ver cómo queda x cuadrado dentro del radical. Vamos a ver esa función. ¿Ya? Y con eso acabaríamos la clase. Bien, veamos. Hay un caso especial que se puede dar cuando la x está al cuadrado dentro de la raíz, dentro del radical. Ya veremos este caso. Entonces tenemos lo siguiente acá. Aquí tenemos una función que tengo 9 menos x cuadrado. Primero vamos a hacer puntos de corte. Sí, eso va, puntos de corte. Puntos de corte. Para allá los puntos de corte, sabemos que en el eje x y vale 0. Eje x, y igual a 0. Anotamos entonces la función. Anotamos la función y lo voy a borrar un ratito. La necesito más acá la función. Ahí está. Entonces lo igualamos todo a 0. Igual a 0. Elevándolo al cuadrado, ¿qué me queda? Si lo elevo al cuadrado ambos miembros me queda 9 menos x cuadrado igual 0. Si lo elevo al cuadrado ambos miembros me queda 9 menos x cuadrado igual 0. ¿Qué hago acá? Puedo factorizar, ¿no? O despejar x al otro lado y pasarlo con más menos. Pues aquí puedo hacer una diferencia de cuadrado perfecto. 3 menos x, cierro paréntesis, abro paréntesis, 3 más x. Entonces hago una diferencia de cuadrado perfecto, igual a 0. En consecuencia me queda lo siguiente. Va a cortar en x igual a 3, x1. Vamos a llamar acá x1. Y el x sub 2 va a cortar en menos 3, x sub 2. La otra raíz es el 3 pasa con menos 3. Entonces fíjense que tenemos dos factores y estos factores encuentro mis raíces, que son 3 y menos 3. Entonces corta en 2 puntos. ¿Ya? Entonces fíjense, a comparación de antes que solamente cortaba en x un punto ninguno. Por lo tanto, corta, voy a decir acá, corta al eje x. ¿En qué punto cortaría grupo? ¿Qué pongo? 3, ¿qué más pongo? Ladita Fernández. 3, 0. ¿Y el otro punto cuál sería? Menos 3, punto y coma, 0. Menos 3, 0. Entonces ya tenemos los cortes en el eje X en 3, 0 y menos 3, 0. Ahora vamos a hacer corte en Y. Corte en el eje Y, X vale 0. Entonces acá tenemos corte en el eje Y. Corte en el eje Y, X vale 0, X igual a 0. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Como corte en Y, X vale 0, ponemos Y igual, anotamos la función. La función es, le vamos a quitar, corte en el eje Y. Ya Juanito se ha querido colgar un ratito. Está leyendo. Bien. Hacemos lo siguiente acá. Ya. Se ha querido Juanito colgar un ratingo, grupo, por favor. Ya. Mientras que recupera la función porque se me ha querido desactivar el Word. Vamos a irnos al GeoGebra ya. Vamos a graficar a la función para tenerlo ya listo hasta que se recupere ya. Vamos al GeoGebra. Ya. Vamos a graficar la función entonces x cuadrado 9 menos x cuadrado. Ya, 9 menos x cuadrado. Ya, fíjense, acá tenemos lo siguiente acá. Y igual raíz
Adentro de la raíz ponemos 9 menos x. Aquí se viene acá, ¿no? X al cuadrado. Aquí presionan esta tecla x al cuadrado. Ahí está, 9 menos x cuadrado, ¿cierto? Esa era mi función. Fíjense, es la mitad de una circunferencia. Es la mitad de una circunferencia. Si yo le digo dónde, según mi gráfico, fíjense, por una parte está creciendo y por otra parte está decreciendo. Entonces van a tener mucho cuidado aquí en mi tema de crecimiento y decrecimiento. Vemos acá que de menos 3, aquí hay un punto máximo, fíjense, hay un punto máximo. En los anteriores ejercicios no había máximo ni mínimo. En los anteriores ejercicios no había ni punto máximo ni mínimo. Aquí, fíjense, hay punto máximo, es el punto máximo que alcanza. Y los puntos mínimos serían estos dos. Vemos que corta en menos 3 y 3, y corta en y en 3. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Si vemos mi punto, tengo acá mi punto, que es menos 3, 0, punto de corte, intersecta la función, ese punto. Y aquí tengo el otro punto de corte. Entonces, la función intersecta el eje X en el punto 3, 0. 3, 0 vemos. Y aquí está el corte en Y. Entonces, ¿cuál sería mi dominio? Mi dominio, según la restricción, va a ir de menos 3 a 3. Entonces, mi dominio, yo voy a decir para calcular el dominio, X, el dominio X pertenece a ¿en qué intervalo? De menos 3 a 3. De menos 3 a 3 sería mi dominio. Lo pueden hacer con la desigualdad, ya saben ustedes, con las restricciones. De menos 3 a 3 sería mi dominio. Y el rango de la función, este sería el dominio de la función. Entonces, los valores de X que toman están dentro del intervalo de menos 3 a 3. El rango de la función se refiere a los valores que toma la variable Y. ¿Ya? Sinónimo de la imagen. Entonces, el rango de la función Y pertenece a qué intervalo? Sería de 0 a 3. De 0 a 3. Ese sería mi rango de la función, de 0 a 3. Como es la mitad de la parábola y está yéndose de arriba, aquí hay un punto máximo. Existe, voy a decir acá, existe punto máximo. ¿Y puntos máximos cuáles serían? El punto máximo es 0 para X, 3 para Y. El punto más alto que tenemos. Entonces, los anteriores ejercicios no habían punto máximo ni punto mínimo. Fíjense, en realidad había punto mínimo, que era el punto más bajo que había, pero máximo no había. Y en algunos casos había mínimo, pero no había máximo. Aquí hay máximo y hay mínimo. ¿Y puntos mínimos cuáles serían? Existen dos puntos mínimos acá, los dos puntos más bajos de la curva. El punto mínimo, ¿cuánto es? 3 para X, 0 para Y. En realidad aquí son dos mínimos relativos, porque no hay un mínimo absoluto de todo. Aquí existe otro punto mínimo, entonces tengo dos puntos mínimos relativos. Y tengo un punto máximo absoluto. Cuando hay un solo máximo, se llama absoluto. Cuando hay dos puntos máximos, imagínense que tuviera una curva así. Y se vaya la curva, se disparen hacia abajo. Entonces aquí hay dos puntos máximos relativos. Porque están en la misma altura. Son dos puntos máximos relativos. Pero en este caso no son dos, como es uno solo, es un punto máximo absoluto. Este es un punto máximo absoluto y tengo dos puntos mínimos relativos. ¿Cuáles son mis puntos mínimos relativos? Los dos puntos más abajo porque están en la misma altura, por eso son relativos. Menos 3,0. Entonces, ahí tengo mi análisis. Tengo entonces un punto máximo absoluto que es 0,3, porque no hay más valor más alto. Y tengo dos puntos mínimos relativos, que es 3,0 y menos 3,0, que son mis puntos extremos. ¿Y para alguna duda hasta ahí, grupo? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿el rango de la función no pudiera ser de menos infinito hasta 3? No, porque la curva de acá no baja, Danielita Fernández. Aquí quedó Ya, instalada gracias, aquí acá, profe. porque el dominio va de menos 3 a 3. Si usted esto lo estira y el dominio no tendría, ya estaría saliéndose de rango, igual acá. ¿Estamos? Ya, profe, gracias. Entonces, mi dominio va a ir de dónde? De menos 3 a 3, por lo tanto no puede salirse de ese intervalo. ¿Me entiendes? Hasta ahí llegaría. Profe, hay que indicar los puntos máximos y puntos mínimos. Correcto. Hay que indicar los puntos máximos y los puntos mínimos. A partir del gráfico, sí. No derivando. Ya, en las anteriores no, sino porque no nos En lo las pedían. anteriores lo vamos a hacer también ahorita.
Le voy a mostrar a partir del gráfico. Ahorita lo vamos a hacer ya, para terminar. ¿Ya? Veamos. Ahora ya tenemos entonces 2 puntos máximos. Y tenemos, ¿qué cosa? Un punto máximo y 2 puntos mínimos. Máximo absoluto y 2 mínimos relativos. Ahora, si yo quiero saber mi intervalo dónde crece y decrece, mi intervalo de crecimiento y decrecimiento, yo puedo decir lo siguiente. En el intervalo de abierto de -3 hasta 0, estoy hablando de X. De -3 hasta 0, vemos que la función crece. A medida que X avanza a la derecha, sube a la curva, va aumentando la curva. Entonces, f de X crece. Como primer análisis. Segundo análisis. Vemos que del intervalo de dónde. Estos son intervalos, no son puntos, pues acá son intervalos. Estos son mis intervalos. No van a confundirse intervalos con puntos. Si quiero, lo puedo poner el cochete hacia afuera porque no se confundan con puntos. De menos infinito, de -3 a 0, crece. Luego, el otro intervalo de 0, ¿hasta dónde sería? De 0 hasta 3, Kenyo. De 0 a 3, ¿qué va a pasar? F de X, ¿decrece o decrece? ¿Qué dicen ustedes? Decrece. Aquí decrece, fíjense. Entonces, fíjense, de -3 a 0 la función crece porque está aumentando. Pero en el otro intervalo de 0, a partir de X0 hasta 3, avanza a la derecha, baja la curva, fíjense, para poder llegar. Entonces está decreciendo, está bajando el valor de Y. Entonces tengo 2 intervalos en la cual por un lado crece y por otro lado decrece. ¿Alguna duda, grupo? ¿Alguna pregunta? Ahora veamos el caso cuando era punto máximo y mínimo, cuando es solamente raíz cuadrada y hay solamente X de grado 1 dentro de la raíz. Ahorita le voy a mostrar. Ya estamos terminando para que ustedes puedan guiarse, ¿ya? Entonces, ese es el análisis que tienen que hacer. Veamos ahora. Voy a mostrar un ejemplo donde tengamos lo siguiente. Acá, fíjense. Ahora, yo tengo Y igual, el primero que hicimos, raíz cuadrada de X, y afuera de la raíz nos movemos un poquito con el cursor, -2, ya en esta función. Tengo esta función. ¿Qué tenemos acá? Si se fijan, aquí tenemos un punto, ¿qué cosa? Un punto mínimo, que es el punto más bajo que tenemos en la curva. Este es un punto mínimo. ¿Cierto? Este es un punto mínimo. No existe punto máximo. Aquí en esta curva no hay punto máximo porque el valor de Y sigue aumentando, no sabemos hasta dónde. Se está yendo hasta infinito. O sea, sigue subiendo, pero no hay un momento donde, ¿me entiendes?, donde se queda al final, digamos, el punto. Entonces, aquí en este caso solamente existe punto mínimo. Existe un punto mínimo y es un mínimo absoluto. Existe un punto mínimo absoluto. ¿Cuál es el punto mínimo? 0 para X menos 2 para Y. Ese es mi punto mínimo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces tengo un punto mínimo que es, en este caso, 0 para X menos 2 para Y. No existe punto máximo. ¿Por qué? Porque la curva sigue subiendo y hasta el infinito y no sabemos hasta dónde va a llegar. Entonces no existe punto máximo en esta curva. Ahora le voy a mostrar. Entonces cuando ustedes tengan la función dentro radical de una variable X de grado 1, o va a haber máximo o va a haber mínimo. Pero no va a haber máximo y mínimo a la vez. O bien hay un punto máximo o bien hay un punto mínimo, pero no puede darse caso que sean los dos a la vez. Y veamos ahorita el siguiente caso. Voy a hacer uno donde haya solamente un punto máximo y mínimo no haya. ¿Ya? Eso se lo voy a mostrar ahorita. Entonces vamos a borrar la función. ¿Qué pasa ahora? Lo siguiente. Mire, me voy a inventar esta función para que sea punto máximo. Y igual, pongamos un menos fuera de la raíz, menos raíz. Y aquí démosle un 5 menos X más 3. 5 menos X dentro de la raíz, 5 menos X más 3. Nos salimos acá afuera con el cursor más 3.
más 3. Ahí está. Y aquí lo voy a cerrar. Si se fijan, tenemos la función. El punto más alto es el de aquí, porque no hay otro punto que siga, es un punto extremo. Y de ahí va bajando y no sabemos dónde acaba, porque se está yendo la parábola, sigue yendo hasta el infinito. En este caso, en este gráfico, solamente hay un punto máximo y no hay mínimo. Entonces, si yo le digo calcular mi punto máximo y punto mínimo, ¿qué hemos dicho, Gabrielito Asano? Yo digo mi punto máximo, entonces decimos, existe un punto máximo absoluto. Existe un punto máximo absoluto. Máximo, que es ¿cuánto? 5 para X, 3 para Y. Es el punto más alto de mi curva, no hay más, no hay otro que lo supere, digamos. En este caso, un punto máximo absoluto, ¿sí? Dígame. ¿Con paréntesis siempre el punto máximo o Es con que es un corchete? punto, todos los puntos tienen que estar con paréntesis, no es un intervalo. Ah, ya. Siempre, toda la vida, cuando existe un punto, tiene que estar con paréntesis, no intervalo. Intervalo, puedes hacerlo así, su intervalo, o así. Esos son intervalos. No se va a confundir intervalos con puntos. ¿Estamos hasta ahí? Ya. El abierto lo puede escribir con paréntesis, pero este es un punto. Un punto solamente tiene esta notación. ¿Estamos? Estamos, profe. Ya. Entonces tengo un punto máximo absoluto y no existe punto mínimo. No existe punto mínimo. No existe punto mínimo porque mi gráfico se está yendo hasta el infinito. No hay un punto, el punto más bajo, no lo podemos detectar. Entonces no existe punto mínimo. Y podemos ver que ahorita la función crece, ¿no? Fíjense, crece en todo el dominio, porque avanza a la derecha, sube, avanza a la derecha, sube, avanza a la derecha, sube. Entonces ahorita mi intervalo, fíjense que crece, ¿de dónde crece? De menos infinito hasta 5 crece. Entonces la función crece en todo el dominio. Entonces f de x, pues sí que crece en todo el dominio, cosa que no sucedía en la anterior. F de x crece en todo el dominio, ¿no? En ese intervalo. ¿Alguna duda hasta ahí, grupo? ¿Alguna pregunta? Danilo. ¿Quedó claro? Entonces vamos a ver el último ejemplo de una cuadrática que me bota ya no hacia arriba, sino hacia abajo. Vamos a ver ese ejemplo aquí. Directamente el gráfico lo vamos a analizar y con eso acabamos la clase, ¿ya? ¿Qué pasa, grupo? Si ya tenemos la siguiente situación. Aquí el corte no es exacto, sale con decimales, fíjense. Entonces usted lo va a dejar en su ejercicio con raíz. Pero ya saben que lo pueden hacer la prueba. Entonces no me dejen la respuesta con decimales, ¿ya? Sí, lo puede poner, te cortan el punto 0, raíz cuadrada de 5, digamos. O menos raíz cuadrada de 5 más 3, digamos. Porque si yo le digo, ¿dónde corta al eje Y? Corta en el punto, al eje Y corta en el punto. Como corte en Y equivale a 0, 0, si lo reemplazan aquí me queda menos raíz de 5 más 3. Así me tendría que dar la respuesta, menos raíz de 5 más 3. ¿Ya? Que obviamente que ya para graficar ya ustedes pueden guiarse ya poniéndolo los decimales para graficar, pero mientras tanto aquí la respuesta es corta en el punto B, en el eje Y en 0 menos raíz de 5 más 3. ¿Estamos? Y se ve claramente que corta el eje X en menos 4, 0. Menos 4, 0, fíjense. Corta el eje X. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta ese detalle. ¿Qué pasa ahora si la función me la da de esta manera? ¿Qué pasa si me da la función de la siguiente manera? Me dice lo siguiente acá. Voy a activar y, que es lo mismo que decir f de x, igual menos raíz cuadrada 4 menos x cuadrado menos x al cuadrado. Y acá le voy a dar un más 3. Fuera de la raíz, un más 3. Más 3. Ahí está. ¿Qué habría aquí en este caso, grupo? ¿Qué dicen? ¿Hay punto máximo, punto mínimo? ¿Cómo sería mi análisis? Si tengo esa operación. ¿Cómo sería mi análisis? Ayúdenme, grupo. ¿Qué pasa si tenemos esta expresión? Entonces yo digo, ahorita existen dos puntos máximos relativos. Hay dos puntos máximos relativos.
¿cierto? ¿Cuáles serían mis puntos máximos relativos? Sería 2, 3, fíjense, 2 para X, 3 para Y. El otro punto máximo relativo, ¿cuál sería? Menos 2 para X, 3 para Y. Menos 2 para X, 3 para Y. Entonces tengo dos puntos máximos relativos, no absolutos. Absoluto es cuando hay uno solo. Absoluto es el punto más alto. Si yo tuviera una curva de esta manera, imagínense de esta manera así. Aquí tengo un punto máximo relativo, pero no es absoluto. En este tramo tengo solamente un punto máximo absoluto, relativo. No absoluto porque fíjense, hay otros valores más altos para Y, por acá y por acá. Aquí hay un mínimo relativo y aquí hay un mínimo absoluto, porque es el punto más bajo. Absoluto es cuando es el más bajo, no hay más. Este es un mínimo relativo. ¿Estamos? Este es un máximo relativo. Pero acá, ¿por qué no digo absoluto? Porque hay otros puntos que lo superan. Por acá y por acá. Están más altos que en Y. Sin embargo, acá tengo dos máximos relativos, porque están en la misma dirección. No hay uno absoluto. Pero sí tengo un mínimo absoluto, porque es el menor de todo de todo. Entonces tengo un punto mínimo absoluto. Y mínimo absoluto, ¿cuánto es? 0 para X, 1 para Y. ¿Alguna duda, grupo? ¿Alguna pregunta? Y si yo le digo acá, mi intervalo donde crece y decrece, la función, yo voy a decir a la lo siguiente. Si yo quiero saber mis intervalos donde crece y donde decrece, ¿qué haríamos? Yo puedo decir ahorita que mi función decrece, ¿de dónde? De menos 2 a 0. Abierto de menos 2 hasta 0, la función, ¿qué cosa? Decrece. Decrece, significa que va bajando, o sea, van tomando en cuenta hasta llegar al punto mínimo o punto máximo, dependiendo de la figura, en este caso llegan hasta el punto mínimo. Luego de 0 hasta dónde? Hasta 2, vemos que la función, ¿qué cosa? Crece. Acá crece y aquí, ¿qué cosa? Decrece. Y ahí eso lo escriben ustedes con palabras, acá decrece y acá crece. Acá su dominio va a ir de menos 2 a 2 y su rango va a ir de 1 cerrado a 3 cerrado. Ese sería su rango. ¿Alguna duda, grupo? ¿Alguna pregunta? Juan Velázquez. Juan Pablo Núñez. Nada, profe. Ya. ¿Qué pasa ahora? Ya, ¿qué pasa ahora si yo les digo en pleno examen que me grafiquen esta función? Es el otro caso que se puede dar. Miren, a ver, yo tengo una función de la siguiente manera. Y con esto ya concluimos, ¿ya? El último caso. Y igual raíz cuadrada. Y voy a decirle acá un x al cuadrado menos 1. X al cuadrado menos 1. Menos 1. Le ven acá x cuadrado menos 10x. Menos 10x. 10x. Ahí está. Menos 10x y aquí le voy a poner afuera un más 2. Más 2. Ya, veamos. ¿Qué harían en estos casos, grupo? ¿Qué harían? ¿Qué me podrían decir? ¿De qué análisis tenemos acá? Esto lo puedo mover un poquito. Desplazar la vista. Ahí está. ¿Qué podemos decir, grupo? Esto se está abriendo para allá y para arriba está yendo. O sea, tengo dos ramas de la parábola. Una, básicamente tenemos lo siguiente. Esta es su parábola. Este lado de acá tengo una rama parabólica horizontal. Fíjense que se está dirigiendo de esta manera. Y tengo por otra parte otra rama parabólica horizontal, pero se dirige hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Tengo dos ramas. Si se fijan acá, no hay punto máximo, porque no vemos un punto donde se estacione, ¿me entiende? Y hay un quiebre. No hay un punto máximo. Pero existen dos puntos mínimos. Existen dos puntos mínimos relativos. ¿Cuáles son mis puntos mínimos? 0, 2 y 10, 2. Tengo dos puntos mínimos. No hay punto máximo. Y vemos que la función, entonces, el dominio va a ir de menos infinito hasta 0.
unido de 10 a más infinito. El rango va a ir cerrado de 2 a más infinito, el rango. Entonces, el dominio de menos infinito a 0 y de 2 a más infinito, ¿cierto? Ese es mi dominio. Y el rango de 2 a más infinito. ¿Estamos, grupo? Ahora, si se fijan, la función decrece en esta rama, decrece. Yo voy a decir que f de x, la función decrece de menos infinito hasta dónde? Hasta 0. Hasta 0 decrece. Abierto. En este tramo decrece, fíjense que avanza, baja, avanza, baja. Y aquí avanza a la derecha, sube para buscar el gráfico. Entonces aquí decrece. Decrece acá. Entonces aquí hay dos puntos mínimos relativos, no hay punto mínimo absoluto y tampoco no existe punto máximo. Y vemos que abierto de dónde? De 10 a más infinito crece. De 10 a más infinito crece la curva. ¿Alguna duda hasta ahí? Grupo. Crece. ¿Qué duda, Josy Tiergueta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar? Aquí solamente vemos que hay corte en el eje Y. Corta en el eje Y en el punto 0,2. Pero no hay corte. El corte en Y ha coincidido con el punto mínimo, con uno de los puntos mínimos relativos. El corte en Y. Es nomás, Profe, en este igual no se puede hacer corte en X, ¿no? Porque hay un más 2. claro, exactamente. Porque aquí me va a botar siempre. Pero si hubiera un negativo fuera la raíz, ahí ya corre en río que aquí que puede haber ahí corte ya en el eje X. Si fuera la raíz, hay un negativo que multiplica la raíz, ahí sí hay corte ya en X. ¿Estamos hasta ahí? ¿Quién yo? Sí, profe. Sí, sí. Podría haber ya corte, podría haber corte en X. En este caso no hay. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? Claro, profe. Ya, ese análisis así me lo tienen que hacer. Entonces yo le voy a poner como otro inciso, hallar puntos máximo relativo o absoluto y hallar punto mínimo relativo o absoluto. Tienes que especificar si es un máximo absoluto o un mínimo absoluto o si son relativos. Y van a poner, si no hay máximo, ponen no existe máximo. Ahorita en esta función no hay punto máximo porque está yendo hasta el infinito. Fíjense, está aumentando. No hay punto más. Si ustedes quieren verlo más grande, pueden cambiar la escala. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes quieren verlo, ahorita no se lo puede ver más arriba, entonces ustedes pueden cambiar la escala. Entonces, fíjense, hacemos lo siguiente. Vienen aquí, se ubican en la parte cualquier parte de aquí, de la parte en blanco, botón derecho, y le dan vista gráfica. Botón derecho, le dan vista gráfica, aquí cambia los ejes. Yo quiero que mi eje X se vea, por decirlo ejemplo, de menos 100. Voy a poner acá que sea menos 100. Menos 100. Ustedes le cambian a los ejes aquí, menos 100. Y quiero que el valor máximo de X se vea 100, digamos. 100. Entonces, ahí está menos 100 y 100. Ahí ya me lo va a ir mostrando. Igual Y. Y quiero que el valor mínimo de Y sea de menos 100. Pueden cambiarle para que la gráfica les muestre puntos más gigantes, digamos. Menos 100. Menos 100. Aquí le pueden poner, si quieren, como Y no necesitamos valores muy bajos, porque Y se está yendo para arriba, pongámosle menos 5. Y menos 5. Y el valor máximo Y que sea 100, digamos. Entonces veamos acá. ¿Qué va a suceder? Si se fijan, le doy Enter. Si se fijan, miren, me está mostrando lo siguiente. Aquí lo cerramos. Me está mostrando, fíjense. Aquí teníamos los valores de 0 y de 10. Fíjense que a medida que va aumentando X se va yendo hasta el infinito. Fíjense, no hay punto máximo. Podrían también cambiar la escala. Pueden cambiar la escala. Como X va, los valores de X van aumentando fuerte y lleva bajando lentamente. Fíjense, podemos cambiar la escala acá. Puedo decir que la escala vaya de 5 a 1, digamos. De 5 a 1. Fíjense acá. Vamos cambiando la escala aquí. Ustedes ya pueden modificar, pueden hacer lo que quieran con su gráfico. Entonces ustedes pueden agarrar, cambiar acá. Quieren verlo de otra manera, le cambian los ejes. Para verlo de diferentes formas, diferentes ángulos, ¿no? Diferentes, para que estos ejes de aquí se vayan modificando. Y ustedes ya pueden jugar con eso. ¿Ya? ¿Sí? Es cuestión que vayan cambiando, vayan explorando y van a ver que se va a ir modificando el gráfico. Las escalas van a ir cambiando. ¿Duda, grupo? ¿Alguna pregunta?
Lo que pasa es que, un ejemplo, si yo le digo, grafíqueme una función, imagínense que yo quiero, voy a borrar esto. Yo le digo, grafíqueme esta recta. En el examen, si yo le digo, grafíqueme esta recta, y igual, por ejemplo acá, le digo esta recta, que es 2x más 3y. Y yo le digo, grafíqueme esta recta 2x más 3y igual a 600. Si ustedes ponen así 600, ¿me entienden? No pueden ver los cortes, fíjense, nos venimos acá. Pueden ver el corte en X, pero el corte en Y no lo ven. No lo ven el corte en Y. Entonces, ¿qué hacen? Le cambian la escala. Le cambian la escala a Y. Se vienen acá. Primeramente nos vamos a la escala 1, 1. Cambio 1, 1. Entonces le van cambiando la escala y miren cómo le va mostrando ya. Si ustedes lo habían puesto con la escala de 1, 2, 3, 4, no le ha visto en el gráfico, no se ve, digamos. 300, ¿dónde está, digamos? ¿Me entienden? Sigue estado como antes, 1, 2, 3, 300 iba a estar por acá afuera en la computadora, no lo iba a ver y 200 al final de aquí del eje Y no se iba a ver. Entonces al moverlo ustedes ya le están mostrando ya el gráfico ya preciso, digamos, aquí ya les muestra los cortes. ¿Estamos? Ya ustedes pueden explorar. Sí, profe. ¿Alguien tiene duda, grupo? ¿Alguna pregunta? Bien, eso es todo. Eso lo pueden hacer para que ustedes ya le puedan sacar una fotito a su gráfico, ya dibujarlo con calma, lo hacen bien. En su práctico ya saben que se pueden modificar los ejes. ¿Ya? Bien, grupo, como vieron, eso sería todo.